hacer uso del bautismo, de la confirmación, de la presencia de Cristo en Eucaristía, y que lo convierte a él y a ella y a mí también en custodias vivientes. Somos custodias vivientes de Cristo. Por eso no me aflijo, no me da temor enviar a hombres y mujeres a que vayan a la Eucaristía, a que vayan a la misa, porque allí está Cristo esperándolo. Les invito a todos aquellos que no han tenido esa experiencia con Cristo eucarístico, Cristo Eucaristía, que vayan, que confiesen sus pecados y el Señor les va a bendecir. Alabado sea Cristo. Mira, el tema que hemos elegido hoy lo hemos llamado llévalos no a los dones, sino al dador de los dones. Llévalos no a los dones, sino al dador de los dones. O sea, porque hay se puede dar un conflicto en esto. Llevar a la fuente, al dador de los dones. Sí, a Jesús. Para eso vino la renovación católica carismática en el Espíritu Santo, para llevarnos a ustedes y a mí, a aquellos que no andábamos en el camino de Jesucristo, que no conocíamos la vida de Jesús, que no conocíamos la vida de nuestro Señor Jesucristo y de lo que Él era capaz de hacer con nosotros. Entonces, al encontrarnos con Jesús, hemos encontrado entonces dones y talentos. Para eso vino la renovación, para avivar el corazón de hombres y mujeres que, al igual que yo, estábamos apagados. Nuestro corazón estaba encerrado en un mundo de oscuridad. Pero qué bueno que, alabado sea Cristo, Dios tenía un plan para con nosotros. Él dejó ir la soga, la dejó ir, y cuando vio que nuestra alma estaba en peligro, comenzó a tirarla, a alarla. ¿Para qué? Para que entonces en Él, nosotros, tú y yo, hagamos la diferencia. En Él, que es el dador de los dones. Por eso tenemos que llevar a la gente no al don, sino al dador de los dones, a Cristo Jesús. Y es Cristo Jesús el que tiene que estar siempre en la prédica. Jesucristo, el Señor, el Señor que vence la muerte, el Señor que vive, el Señor que resucita, el Señor que se queda, el Señor que se va, el Señor que envía, el Señor que llama. Cristo. Y cuando te encuentras con Él, entonces recibes dones y talento. Por eso este movimiento de la iglesia es tan poderoso que penetra, llega al corazón del hombre y la mujer, la renovación carismática, y despierta dentro de él y de ella un deseo por una vida nueva, una vida en el Espíritu, así como los primeros cristianos, que cuando conocían el Espíritu Santo y el velo espiritual se le venía abajo, encontraban gozo y alegría. Había mucho que, y no crea que eso en el pasado. Todavía hoy, alabado sea Cristo, hay muchos que tienen vacíos interiores, vacío hondo adentro, que están tratando de llenar ese vacío lo están tratando de llenar, ¿tú sabes con qué? Con esos vicios, a veces con pasar horas y horas trabajando, para no enfrentar su realidad.
Pero cuando llega la renovación católica carismática, llega para presentarnos no solamente los dones, sino lo más importante, al dador de los dones, a Cristo Jesús. Y en ese entonces dice San Pablo VI, el Papa, dice: esto es una suerte para la iglesia y para el mundo entero. Aleluya. Decía el Papa Paulo VI, y hoy le decimos San porque fue canonizado, que esto era una suerte para la iglesia católica. La renovación católica carismática era una suerte. ¿Por qué? Porque entonces se estaba dando el despertar del espíritu que estaba agonizando dentro del hombre y la mujer, el despertar del espíritu que se estaba muriendo dentro de ella y de él, el despertar de hogares, familias, hijos, hermanas, primos, tíos, abuelos, abuela, padre, madre, el despertar de toda una nación que estaba deseosa de querer hacer algo por Cristo Jesús y no sabía cómo. Y no es hasta que llega la palabra de Dios. Y el Papa Paulo VI, hoy San Pablo VI, dijo: esto es una suerte para la iglesia y para el mundo entero. Y yo estoy seguro que tú, al igual que yo, dice que es verdad. Y yo estoy seguro que tú, al igual que yo, podemos testificar de esa verdad, que ha sido una suerte para nuestra vida, que ha sido una suerte para el diario vivir, que ha sido una suerte haberse encontrado con Cristo resucitado. Y era porque nosotros teníamos una sed interior, había un deseo. Y como no conocíamos al dador de los dones, a Cristo, como no teníamos conocimiento de la palabra de Dios, no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué querer, no sabíamos qué buscar, pero teníamos hambre de algo y sed de algo, y no sabíamos. Hasta que no nos encontramos con Jesús, que en su palabra nos dijo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, nos dijo: si alguien tiene sed, venga a mí, como decía el comercial, vengan a mí. Y Jesús hoy, nuevamente, alabado sea Cristo, nos está extendiendo a nosotros a ir a Él, alabado sea Cristo. Si alguien tiene sed, el mundo tiene sed de Cristo. El mundo está necesitado de Cristo. Mientras los cristianos nos estamos peleando, el enemigo, Satanás, se está regocijando, primero porque nos tiene dividido, nos tiene peleándonos entre nosotros, y él se está aprovechando de esa debilidad humana, de esa falta de Espíritu Santo, de esa falta de gloria, de esa falta de presencia de Cristo. Él se está aprovechando y se está llevando jóvenes, ¿hacia dónde? Hacia todas esas tonterías que estamos viendo en el mundo, hacia la homosexualidad, hacia las drogas. Él se está aprovechando de la sed que tiene el hombre. Y tú y yo, como Jeremías, y tú y yo tenemos la responsabilidad de traer a la gente a Jesús por nuestras vidas, por nuestro testimonio, por la fuerza que hay dentro de nosotros, por la presencia de la divinidad de Cristo que vive en nosotros. Dice la palabra: el último día de la fiesta era el más importante. Aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte: si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva, alabado sea Cristo.
se paró Jesús en medio de la población y tú y yo estamos llamados a pararnos en medio de la multitud, en medio de nuestros hermanos y amigos, en medio del pueblo cristiano e invitarle a que vengan a los pies de Cristo, aleluya. A que vengan a los pies del Señor, que es la fuente de vida, que es la fuente de paz, que es la fuente de la alegría, que es la fuente del gozo, alabado sea Cristo, que es la fuente de la liberación, que es la meta de la liberación, que es la comida por excelencia, que es el que nos quiere liberar, que es el que nos quiere dar a nosotros su gloria y su victoria, es el que quiere hacer de nosotros ejemplos. Y es el que nos invita a nosotros a caminar por el camino santo. Esto es una suerte para la iglesia y para el mundo, decía el Papa San Pablo VI. Entonces, tu llamado y el mío no es promover tanto el don de la sanidad, es promover al dador de la sanidad, a Cristo Jesús. Es a Cristo Jesús que tenemos que promover para que sea una suerte, así como ha sido para ti y para mí. Ahora será suerte para aquellos que se encuentren con Cristo resucitado. ¿Y qué dijo Cristo? Si alguien tiene sed, porque Él sabe y Él no obliga a nadie. Cristo no obliga a nadie. Cristo no obliga a nadie. Y como era la fuente del Espíritu Santo, invitaba a la gente. Y tú y yo que estamos llenos del Espíritu Santo, debemos también tirar esas palabras, tirar esas redes. El mundo tiene sed de Cristo, de Jesucristo. Si alguien tiene sed, venga a mí. Y el que cree en mí, que beba, que beba. Y tú y yo estamos siendo moldeados, alabado sea Cristo, por el alfarero. Es Él el que nos está con su misericordia y con su amor moldeando a nosotros, para que nos vayamos pareciendo a su imagen. ¿Para qué? ¿Para que nos vanagloriemos? No. Para que digamos nosotros, no, sino para que señalemos al Señor, para que señalemos a Jesús, que es el que invita, es el que hace la invitación. Si alguien tiene sed, porque Él sabe que mientras el ser humano esté pasando por esta vida, siempre va a tener sed de un lugar, sed de la presencia de Dios, sed de algo que le llene por dentro, sed de su Creador, sí. Y es a ti y a mí que Dios quiere utilizar, alabado sea Cristo. Si alguien tiene sed y tú te paras, y la gente no quiere poner atención, entonces, si no escuchan la palabra, que te escuchen en el testimonio, que te escuchen por la vivencia. Si alguien tiene sed, esa sed conduce a Cristo, porque una sed espiritual es una sed que el alma necesita saciarla y que es solamente Jesucristo el que la puede saciar. Por eso Él invita y dice que vengan a Él, que vayan a Él. Él, Jesús. Si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, que beba libremente. Por ende, vamos a dar a Cristo libremente. Vamos a llevar a Cristo libremente. Vamos a quitar todas esas barreras
Vamos a quitar todas esas barreras. Vamos a dejar de creernos